Les dejo entonces con la doctora Carmen Beatriz Neufeld. Recuerden que, por favor, mantengan sus micrófonos apagados y mantengan, ¿verdad? Utilicen el chat para que entonces vayan poniendo sus preguntas que nosotros vamos a estar pendientes. Adelante, gracias. Muchas gracias por la amable presentación, doctora Norca. Un gusto estar en esta actividad. Muchas gracias por vuestra invitación y por vuestra paciencia de esperarme hasta hoy, que ya queríamos haber hecho este encuentro hace tiempos, ¿no? Pero Sí. desafortunadamente por el tema de agendas no me fue posible hacerlo más temprano, pero lo logramos. Así que una alegría estar con ustedes. Bueno, voy a compartir mi pantalla y si puede ser tan amable y comentarme si se ve. Se ve muy bien y se escucha usted muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar. Antes de hablar de grupos, ya les voy a invitar a nuestro Congreso Latinoamericano que vamos a tener como en 10 días en México, en Mérida. Ahí nos vemos, ¿no, doctora Norca? Sí, vamos a estar por Seguro. ahí con nuestro simposio. Sí, perfecto, excelente. Bueno, ya les dejo la invitación. Aún tenemos cupos, pero ahora solamente las inscripciones son presenciales. Así que quien tiene interés de sumarse puede, pero las inscripciones hay que hacerlas en persona en Mérida. Bueno, hablemos entonces un poco. Ya me presentó la doctora Norca, así que no hace falta. Vamos a empezar entonces hablando un poquito de lo que me gustaría compartir con ustedes en este taller hoy. Eh, bueno, la primera cosa que me gustaría de reflexionar con ustedes es que de hecho somos todos distintos, ¿no? Somos todos diferentes, tenemos diferentes características, gustos, preferencias, historias y contextos. Y para trabajar con grupos, cómo lo vamos a lidiar con todas estas diferencias? Una cosa que siempre me llama mucho la atención es que a pesar de que somos todos distintos, es muy común que en psicología pensamos que existe solamente un tipo de intervención que se puede ofrecer para todas las personas y que todas se van a beneficiar del mismo tipo de intervención. Por ejemplo, típicamente, al menos en mi país, las personas piensan, todas las personas necesitan psicoterapia individual. Entonces, esto significaría que entonces nosotros todos tenemos las mismas necesidades de tratamiento, la misma modalidad de tratamiento para todos. Bueno, y esto no es cierto. De verdad que necesitamos intervenciones distintas porque somos distintos. Y nuestras necesidades de cantidad de intervención también son distintas. Necesitamos distintas dosis de intervención. Por ejemplo, un dato que siempre me encanta mucho es cuando uno tiene acceso a los datos, por ejemplo, de las intervenciones de sesión única. Y las personas muchas veces o de intervenciones cortas. Y cuando entonces los investigadores buscan preguntarle a las personas si gustarían más encuentros o por qué se comparecieran solamente a una sesión de intervención de un programa de 4 sesiones, por ejemplo. La mayoría, en muchos estudios, la mayoría de las personas contestan no que no les gustó la intervención o que no les ayudó la intervención. La mayoría de las personas contestan en estos tipos de intervención que un encuentro fue suficiente, que ya se sintieran mucho mejor. Bueno, pero ¿qué quiere decir esto entonces? Significa decir que a veces nosotros evaluamos que tal vez alguien necesita de una dosis muy elevada de intervención, cuando de verdad
intervención ya podría ayudarle mucho. Claro que si uno tiene condiciones de tener más intervención y esta intervención tiene bases en evidencia, seguro que uno podría pensar, bueno, vamos a ofrecerle más sesiones, más intervención. Pero ni siempre es así. Muchas veces, por ejemplo, en intervenciones grupales, menos es más. O sea, por ejemplo, uno podría pensar, voy a ofrecer una intervención grupal de 2 años con como muchas y muchas sesiones. ¿Y sabe qué es que la literatura indica? Que de hecho, después de más o menos una media de 24 sesiones grupales, la tendencia es que la eficacia sí disminuya. Mira qué cosa interesante. Entonces, me gustaría reflexionar con ustedes un poco sobre cuánto es que pensamos sobre estos tipos de cuestiones. Por ejemplo, ¿será que todas las personas de hecho necesitan una psicoterapia de largo plazo, por ejemplo? Y aquí estamos hablando de terapias cognitivo-conductuales y cognitivas y conductuales, que de todas formas ya son más cortas que las psicoterapias más tradicionales. Pero aún así tenemos intervenciones más largas también en el escopo de las terapias cognitivas y conductuales. Entonces, esta evaluación hay que hacerlo caso a caso, cada persona a persona, justamente porque somos distintos y porque tenemos necesidades distintas. Además que eso, muchas veces estamos muy enfocados en intervención terapéutica. O sea, ofrecemos intervenciones cuando las personas ya están como con muchos síntomas, como con un deterioro de su salud mental. Pero también podríamos ofrecer mucho más intervenciones, por ejemplo, de prevención y de promoción de la salud. Y estas probablemente demandarían dosis más pequeñas que las dosis tan elevadas que acabamos ofreciendo cuando las personas ya están con un trastorno, ya presentan un trastorno mental, por ejemplo. En este sentido, por ejemplo, las intervenciones grupales pueden ayudarnos mucho. A mí me gustaría pedirles que me comentaran quiénes aquí en este grupo trabajan con grupos o ya trabajaran con grupos. ¿Alguien? Les invito a que contesten por el chat y yo puedo irle leyendo las respuestas a la doctora. Sí. O también pueden como erguer su manita ahí en el, en el Zoom también, Doctora, en mi ¿no? caso sí, y por ahí he visto algunas personas que estudiaron en la universidad de nosotros que también sé que sí, Que trabajan con grupos, o que sí. han trabajado, sí. O que han trabajado. Perfecto. Pero mira, no es la mayoría, ¿no? Deciera que no. Pro- sí, probablemente no. Al menos en mi país, lo que pasa, lo que suele pasar, les voy a comentar, es que en la universidad, por ejemplo, en la carrera de grado, los psicólogos tienen como una o dos eh, disciplinas para trabajar con grupos y como 90, 80 disciplinas para trabajar con psicoterapia individual. Entonces tenemos ahí un gap, ¿no? Un espacio muy grande de no entrenamiento para hacer grupos. Muchas veces las personas acaban por entrenarse en servicio, o sea, entrenarse cuando están trabajando o en una universidad o en una institución o en un servicio de salud. Pero típicamente, al menos en mi país, las personas ahora están empezando a fijarse que podrían ofrecer intervenciones grupales
en sus prácticas privadas también, ¿por qué no? Y es justamente este tipo de reflexión que me gustaría hacer con ustedes en este taller de hoy. ¿Por qué hacer grupos? ¿Cuáles serían ventajas? Por ejemplo, las personas que se apuntaran para este taller, me pueden comentar en el chat por qué se inscribieran, por qué están aquí. ¿Tienen idea de hacer grupos? No, solamente quiero saber cómo funciona. ¿O qué cosas les ocurre que podrían ser ideas para por qué hacer grupos? ¿Tenemos alguna respuesta, doctora Norta? ¿Sí? Sí, por aquí Rosalinda nos comentó que se inscribió porque le gustaría hacer un taller. Muy bien, excelente, Rosalinda. Tenemos otra persona, Sofía, nos está comentando que ella es psicóloga en proceso de formación y que ella está aquí para aprender. Perfecto. ¿Alguien más? No, ya no. Sí, otra más, Marlene, nos indica que quiere aprender para poder ponerlo en práctica. De NIT, también es psicóloga en adiestramiento y le gustaría hacer una propuesta de investigación para una terapia de grupo. Ah, muy bien, excelente, excelente. ¿Y en vuestro país suele tener mucho entrenamiento, por ejemplo, en la carrera de grado o en la carrera de posgrado para hacer grupos? Tengo aquí más respuestas. Siempre he estado interesada y ahora es que tengo la oportunidad para adiestrarme. Coralis. Nixon nos dice que también es estudiante en formación y desea aprender y obtener competencias necesarias para una práctica eficiente y responsable. Aún no nos han dado respuesta, ¿verdad?, de sus experiencias de aquí. Denit nos indica que académicamente no ha tenido la oportunidad, que por lo menos en su universidad los cursos son electivos y no siempre están disponibles. Ajá, Quizás le puedo comentar de la universidad, por lo menos donde yo enseño. En nuestro sí, caso, hay una clase que es mandatoria de terapia de grupo. Nuestros estudiantes en sus centros de práctica sí hacen prácticas en terapia grupal. Sin embargo, ujú, no es muy extenso el entrenamiento. Por lo menos eso es en la Ponce Health Science University. Tienes por sí, aquí más respuestas. Circulación 10 nos indica que las personas, es que las terapias de grupo ayudan a que las personas se den cuenta de que ellos no son los únicos en esas situaciones y se sienten apoyados. Coralis también nos comenta que va a tomar una clase en verano que es de terapia de grupo. Y tenemos también a Jos, que también es estudiante de graduado de psicología, que dice que ha tenido prácticas individuales, pero no ha tenido la oportunidad de trabajar con grupos, que creo que era parte de la pregunta que estaba sí, haciendo hace un sí, rato. sí, perfecto, excelente. Bueno, muy interesante lo que me comentan, porque típicamente poco se habla, o al menos mucho menos se habla de intervenciones grupales, do que de intervenciones individuales, y mucho menos se ofrece entrenamiento. Y muchas veces esto tiene un impacto en cómo las personas ven las intervenciones grupales. Por ejemplo, muchas veces hay estudios que indican que muchas veces las personas tienen una idea equivocada de que las intervenciones grupales son solamente reunir las personas y ofrecer para que una ofrezca apoyo a la otra y ya está. Y es esto que hay que hacerlo porque los grupos como se gerencian solos a sí mismos. Y de hecho, las evidencias no indican esto. Las evidencias indican que hay un sistema grupal, que es necesario que técnicas específicas se ofrezcan a la intervención, como intervención para justamente incrementar los resultados que se puede tener en grupos.
Una persona comentó un tema de por qué hacer grupos que me gustó mucho, que es la oportunidad que las personas tienen de descubrir que no están solas con su problema, su dificultad, su necesidad en este momento, ¿no? Este es un tema que muchas veces hace con que las personas piensen que, bueno, entonces solamente necesitamos poner las personas en grupos y ya está, porque este apoyo, este soporte ya lo van a recibir porque van a descubrir que no están solos, pero hay mucho más que podemos hacer. Entonces, además de hacer grupos porque se ofrece soporte, también hay una otra cosa muy importante que se llama factores terapéuticos que actúan juntamente con las técnicas para una mayor efectividad de las intervenciones. Y, por ejemplo, en términos de prevención de recaída también, a depender de cuál es la intervención grupal que se ofrezca y para cuál tema, para cuál problema. Las intervenciones grupales también pueden ser más duraderas en sus resultados, por ejemplo. Entonces, de verdad que el motivo por lo cual me gustaría invitarles a hacer grupos es porque para determinados problemas, determinados síntomas, determinados trastornos o mismo desarrollo de determinadas habilidades, si lo hacemos en grupo, vamos a tener mejores resultados. Este debería ser el motivo por el cual deberíamos elegir hacer intervenciones grupales y no por motivos como, por ejemplo, en mi país, que muchas veces se hace intervenciones grupales porque las personas piensan que tiene un costo reducido. Y de verdad que muchas veces no tiene un costo reducido porque a depender, bueno, va a necesitar tener un terapeuta, un coterapeuta, un espacio, muchas veces que más grande, más amplio para que las personas puedan acomodarse ahí. Entonces, ni siempre una intervención grupal tiene un costo reducido y el costo no debería ser por qué lo elegimos. El costo solamente debería ser el por qué lo elegimos si, solamente si, cuando se compara una intervención individual con una intervención grupal, las dos tienen los mismos niveles de evidencias. Este sería el único momento en que el costo debería ser el motivo por qué elegimos hacer una intervención grupal y no una intervención individual. No sé si comprende mi malo español. Pero para que, de hecho, necesitamos cambiar esta forma de pensar los grupos. Al menos en mi país y ya en algunos de Latinoamérica que también tengo acompañado, típicamente las intervenciones grupales son ofrecidas por el tema del costo. Tengo una lista de espera muy larga, necesito ofrecer intervención, atención para más personas, vamos a hacer grupos y muchas veces grupos que no son basados en la evidencia. Grupos que de hecho son reunir personas en una sala y dejar que hablen y que no reciben de hecho una intervención que se hizo una evaluación para indicar que funciona. Bueno, una vez que se comprenda por qué hacer grupos, hay dos preguntas que son muy importantes. Entonces, algunas personas contestaran ahí en el chat que les interesaría hacer grupos porque quieren ofrecer un taller o entonces porque piensan en ofrecer terapia grupal. Bueno, ahí vamos a empezar con los tips prácticos. ¿Por dónde se empieza? Por estas dos preguntas. Yo siempre comento que el error básico de un terapeuta de grupos iniciante es empezar por el cómo. O sea, elijo cuáles son las técnicas que quiero hacer y cuál es el programa que voy a hacer y no elijo y no
contesto estas dos preguntas, porque estas dos preguntas son, de hecho, las preguntas más importantes. Son las preguntas por donde voy a empezar mi intervención. La pregunta es, ¿para qué es el grupo que quiero ofrecer? ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, la persona que contestó que le interesaría ofrecer un taller. ¿Cuál es el objetivo del taller? ¿Qué es que quiere alcanzar con el taller? Entonces, esto es el para qué. ¿Y quiénes son las personas que se pueden beneficiar de este taller? Esta es la segunda pregunta. ¿Por qué? Porque toda vez que cambio algo en la respuesta de una o de otra de estas dos preguntas, lo que va a pasar es que inmediatamente va a influir en la otra pregunta. Por ejemplo, si uno contesta que el taller sería, ¿para qué? Un taller para desarrollar habilidades sociales, ¿ok? Muy bien, entonces este sería mi para qué. Bueno, pero yo puedo desarrollar habilidades sociales con el mundo, con todas las personas del globo, pero no puedo poner todas las personas del globo en un mismo grupo. Por ejemplo, voy a poner niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, todos juntos y voy a desarrollar habilidades sociales. No, necesito decir, bueno, para este taller específico que quiero ofrecer yo, ¿quiénes son las personas que pueden beneficiarse de esto? Entonces, por ejemplo, va a ser para niños, va a ser para adultos, va a ser para padres, para profesores, maestros, va a ser para personas con ansiedad social. Mira cómo ya cambia porque puedo ofrecer un taller de habilidades sociales para un grupo de personas que tienen un trastorno mental, por ejemplo. Pero es muy distinto este grupo do que un grupo de personas que no tienen un trastorno mental. Entonces, todas las veces que vamos a empezar un grupo, necesitamos contestar estas dos preguntas. ¿Para qué y para quién son las intervenciones que quiero ofrecer? Y una vez que se conteste esto, yo necesito elegir el dosis de intervención que quiero ofrecer. Y aquí están las modalidades de grupos en terapia cognitivo-conductual en grupos. Yo puedo ofrecer grupos de apoyo, puedo ofrecer grupos de psicoeducación, grupos de orientación o entrenamiento, que también suele ser llamado en español de talleres, o grupos terapéuticos. Los grupos de psicoeducación y los grupos de orientación y entrenamiento o talleres son de modalidad psicoeducativos. Pero no confundan, no significa decir que en grupos de apoyo o en grupos terapéuticos no voy a hacer psicoeducación también. Yo voy a hacer psicoeducación en todo. Yo siempre comento con mis mentorados, mis alumnas, siempre les comento que psicoeducación definitivamente es la técnica que más utilizamos en terapia cognitivo-conductual, porque todo siempre empieza con la técnica de psicoeducación. Pero yo puedo hacer una dosis psicoeducativa de intervención. Y puedo hacer una dosis de apoyo y puedo hacer una dosis terapéutica, o sea, terapia de grupo. Les comparto un resumen que en general ayuda mucho a quien quiere tomar la decisión sobre cuál tipo de grupo me gustaría organizar. Entonces, por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual, cuando decimos que queremos ofrecer un grupo de apoyo, no es apoyo a las personas, ¿no? No. Todos los grupos quieren ofrecer apoyo, los grupos psicoeducativos, los grupos de terapia, todos los grupos. Cuando en terapia cognitivo-conductual decimos que estamos ofreciendo un grupo de apoyo,
Nosotros estamos diciendo que es un apoyo a un otro tratamiento que la persona ya recibió o está recibiendo. Ejemplo, personas que tienen un trastorno crónico. Entonces, el grupo de apoyo en terapia cognitivo-conductual no es un grupo de apoyo a las personas, es un grupo de apoyo al tratamiento principal. El tratamiento principal nunca es un grupo de apoyo, siempre es un grupo o una intervención individual o varias intervenciones, puede ser individual, psicofármacos, terapia ocupacional, terapia de intervención con familia, puede ser un montón de distintos tratamientos que la persona, a depender de cuán crónico y cuán grave es su trastorno, su problema, pero el grupo de apoyo es una intervención grupal de apoyo a un otro tratamiento. Puede ser después del tratamiento, por ejemplo, la persona está estable, la persona está en una fase de prevención de recaídas y la persona entonces se encamina a la persona, se sugiere que participe de un grupo de apoyo. También se ofrece grupos de apoyo a personas que están responsables por el cuidado en salud. Por ejemplo, familiares de pacientes, trabajadores de salud, por ejemplo. Se podría ofrecer un grupo de apoyo incluso a maestros, por ejemplo, que ellos están responsables por trabajar, por ejemplo, con niños neurodivergentes. Y en este escenario necesitan apoyo para ofrecer mejores prácticas educativas con los niños. ¿Me explico? Entonces yo podría ofrecer este tipo de grupo. Una cosa que no se debería hacer, porque las evidencias indican que es iatrogénico, es ofrecer grupos de apoyo a personas que están en lista de espera. Por ejemplo, como una primera intervención cuando la persona llega a un servicio de salud. Entonces, no se hizo la debida evaluación aún, las personas no saben exactamente la extensión de los problemas del paciente y lo meten ahí en un grupo de apoyo. Esto no se debería hacer. ¿Por qué? Porque los mismos factores grupales que trabajan en favor de la mejora, cuando bien empleados, cuando bien aplicados, también pueden trabajar para un incremento de síntomas cuando tenemos, por ejemplo, una heterogeneidad demasiada en el grupo, por ejemplo, o cuando tenemos una indicación de una intervención de una dosis más alta, porque los grupos de apoyo son de baja intensidad. Entonces sería como tratar un cáncer. ¿Se dice cáncer en español? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, sería como tratar un cáncer con analgésicos. Yo estoy ofreciendo una dosis que es muy baja para un problema que necesita de dosis mucho más elevadas de intervención. Estos grupos tienen algunas ventajas. Por ejemplo, son grupos que funcionan muy bien en ambulatorios, en servicios de salud, incluso en organizaciones, en la comunidad, porque pueden ser grupos un poco más grandes, por ejemplo, de 15 a 20 personas. Lo que tenemos que garantizar es que todos tengan la oportunidad de hablar, todos tengan la oportunidad de posicionarse en el grupo. Entonces, por ejemplo, si nuestro tiempo es muy corto, entonces probablemente yo no voy a poner 15 personas si tengo solamente 40 minutos con estos pacientes, por ejemplo. Pero si tengo una hora y media, si tengo 2 horas de tiempo con estos pacientes, puedo tener hasta 20 pacientes. Aquí un punto muy importante es que esta tabla refiere a intervenciones presenciales, porque hay algunos cambios cuando la intervención es en línea, que también les voy a comentar.
Por ejemplo, cuando hacemos intervenciones en línea, tenemos que disminuir el número de pacientes. Al contrario de lo que se pueda imaginar, hay que poner menos personas en el grupo. Justamente por estas características de las intervenciones en línea, las personas se demoran un poco más para, por ejemplo, hasta abrir el micro, prender el micrófono, esperan para ver si otra persona va a hablar. Cuando estamos presencial somos un poco menos educados, ¿no? Ya se fijaron de esto. Hablamos juntos, además nosotros los latinoamericanos, ¿no? Hablamos juntos, todos juntos, ¿no? Bueno, en línea somos mucho más educados, entonces necesitamos menos personas para que todas tengan tiempo para presentarse, para hablar, para poner sus opiniones, sus dudas, sus reflexiones. En términos de estructura, este es el único grupo que no pierde evidencias, mismo que sea abierto. Entonces, este es otro punto muy importante sobre los grupos de apoyo. Típicamente son mucho más flexibles en términos de su estructura, pero recuérdense que las intervenciones en terapia cognitivo-conductual son intervenciones estructuradas. Entonces, cuando les digo que son más flexibles, no significa decir que son no estructurados. Son estructurados, pero son más flexibles. ¿Por qué? Porque las estructuras pueden ser muy distintas de un servicio de salud para otro, por ejemplo, o de un tipo de demanda, de un tipo de problema para otro. El otro tipo de grupo que tenemos es el grupo de psicoeducación. Este grupo tiene como único objetivo, único para qué, psicoeducación. Entonces, es ofrecer información sobre tratamientos, síntomas, características humanas, lo que sea. Y, muy importante, darle la oportunidad a las personas que ellas identifiquen estas características en sí mismas. Esto es un punto muy importante porque al menos en mi país, una cosa que suele pasar es que las personas se confunden un poco con el concepto de psicoeducación y piensan que una ponencia es una actividad de psicoeducación y esto no es así. Las ponencias son actividades de información para la salud, ¿no? Psicoeducación demanda que, además que se ofrezca información, también la persona va a interactuar y va a decir, mira, qué interesante, en mi caso la ansiedad es así, en mi caso pienso tal cosa, en mi caso lo siento en esta y esta forma, en mi caso mi conducta es esta y esta. Esto es psicoeducación. Es necesario las dos cosas, la información de calidad y la reflexión, el autoconocimiento de la persona que está recibiendo la psicoeducación. Yo hago una pequeña broma con mis alumnos de pregrado que les digo siempre, no se puede ser un psicólogo ponente, un terapeuta ponente. Cuando uno es terapeuta, hay que ofrecer espacio para que la persona reflexione y también hable, conteste. Y no, yo les doy una ponencia fantástica sobre grupos. Esto es un taller, esto es una ponencia. Esto no es una actividad de psicoeducación. Muy bien, los grupos de psicoeducación también tienen como ventaja el hecho de que podemos tener un poco más de participantes en el presencial, pero recuérdense que si van a hacer en el virtual, en el online, hay que reducir al menos para 10 personas, ¿ok? 10, 12 máximo en casos de grupos de apoyo y en casos de grupos de psicoeducación. Los grupos de psicoeducación preferentemente cerrados, no abiertos. ¿Por qué? Porque voy a tener 2, 3, 4 sesiones, 4 encuentros
Y probablemente el encuentro 2 depende de lo que se trabajó, de qué se abordó en el encuentro 1, en la sesión 1, porque hay un programa. Entonces, es muy importante que uno tenga esto en cuenta. Los grupos de orientación y entrenamiento, que también en español se llaman talleres, pero es fundamental que nosotros sepamos que no es un taller. Pero podemos decir a nuestros pacientes que es un taller. ¿Por qué? Porque a los pacientes les gusta pensar que es un taller. Porque entonces, no, voy a aprender algo, pero no necesito involucrarme mucho. ¿Sabe cómo es? Esto pasa con ustedes también. En Brasil pasa todo el tiempo. Las personas quieren como, no, es un taller que voy a hacer, no es terapia, no es intervención grupal, es un taller. Bueno, en español se llaman también talleres, pero es fundamental que nosotros sepamos que son distintos de talleres. ¿Por qué? Porque los talleres no subentienden que uno necesita interactuar. Miren este taller. Esto es un taller. Yo les hago preguntas, ustedes me contestan unos sí, unos no en el chat, no interactuamos. Yo no sé nada de ustedes y ustedes solamente saben de mí lo que les comento sobre el contenido. ¿Me explico? Entonces, de hecho, los llamamos talleres incluso como una forma de marketing, pero de hecho son actividades de orientación y entrenamiento porque son reflexivas. Esto es muy importante. ¿Y qué es que uno tiene como objetivo con este tipo de grupo? Desarrollar habilidades. Es esto. Esto es el tipo de grupo que, además de conocimiento, además de autoconocimiento, queremos desarrollar habilidades específicas. Por ejemplo, empatía, habilidades sociales, manejo de ansiedad, regulación emocional, manejo de la ira, y un montón de otras ideas que ahora huirán. Pero, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, un ejemplo de un tipo, de un grupo de este tipo que es muy frecuente en la literatura y en la práctica clínica son los grupos de orientación de padres y madres, por ejemplo. Esto es un grupo que podríamos llamar de taller, que es un grupo para justamente desarrollar habilidades parentales. Este tipo de grupo ya necesita ser más pequeño. Entonces, en presencial máximo 15, pero es mucho, ya les comento que es mucho, mismo en presencial, nosotros en el laboratorio que yo fundé y coordino, no trabajamos en el presencial con más que 12 personas en este tipo de grupo. Y en línea máximo 10. 8 a 10 es el ideal, ¿ok? Este tipo de grupo necesariamente es cerrado. No hay posibilidad de dejar este tipo de grupo abierto. Cuando menciono grupo abierto, ¿qué es que quiero decir? Grupos abiertos son la categoría de grupos que nuevos miembros pueden añadirse a cada sesión. El grupo cerrado, una vez que empieza el grupo, nadie más puede entrar en el grupo. Entonces, es muy importante que este tipo de grupo, a partir del grupo de psicoeducación, sean cerrados. ¿Por qué? Justamente porque las sesiones, una depende de la otra. Entonces, si yo permito que alguien se integre al grupo en la sesión 8, significa decir que la sesión 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 no son muy importantes, ¿no? Porque la persona no sabe qué es que trabajamos, no sabe los contenidos, no reflexionó, no desarrolló las habilidades de estas sesiones y se integra en la sesión 8. Es distinto, por ejemplo, tal vez alguien aquí trabaje con los famosos grupos de habilidades de la DBT.
Ahí, ¿qué es que tenemos en la DBT que es genial? Son ciclos y la persona puede sumarse a cada nuevo ciclo que empieza, pero no en la mitad del ciclo. Entonces, por ejemplo, son las 4 habilidades de la DBT. Yo puedo integrarme en la habilidad 3, no hay problema, pero yo voy a empezar en el principio de la habilidad 3. ¿Ok? Entonces, es la misma lógica. La diferencia es que son ciclos, son varios. De hecho, son varios grupos. Un grupo para cada habilidad, ¿me explico? Bueno, y por fin, los grupos que son de alta intensidad. Entonces, nuestra dosis de intervención es ahora la más elevada, juntamente con la intervención individual. La intervención psicoterapia individual también es una intervención de alta intensidad. Los grupos terapéuticos en terapia de grupo también es de alta intensidad. En este caso, estamos hablando sobre terapia de grupo. Entonces, vamos a hacer programas completos de intervención para un problema específico. Por ejemplo, trastorno de ansiedad social. Por ejemplo, veo ahí a la doctora Jennifer, podría ser para el insomnio. Entonces, es un programa completo de intervención. Esto es un ejemplo de una intervención de terapia grupal para una demanda, un problema, un trastorno, un síntoma específico. Aquí estamos hablando de no más que 10 personas en el grupo, en, en línea ideal 8 y necesariamente cerrado y con un programa muy bien elaborado y con una selección muy bien hecha con entrevistas de las personas para estar seguro de que las personas de hecho se van a beneficiar de esta intervención. Con esto les quería enseñar algunos ejemplos de grupos que hacemos nosotros y que después les puedo compartir material, les puedo compartir artículos y datos si les interesa, solamente para darles como un gusto, como se dice en mi país, de lo que hacemos. Entonces, trabajamos, por ejemplo, con intervenciones para padres y madres o cuidadoras y cuidadores. Aquí tenemos algunos datos de nuestro programa de intervención para padres y madres. Se llama Para Padres, ProPais. Hicimos también una revisión de literatura. ¿Qué tipos de intervenciones grupales tienen más evidencias para este tipo de grupo? Son grupos de orientación y entrenamiento, o sea, del tipo talleres, como se dice en español. Ya tenemos ahí publicados, tenemos 3 versiones de este programa. Una versión para cuidadoras y cuidadores de niños y adolescentes que están en psicoterapia individual o grupal. Una versión que es de prevención y promoción de la salud para ofrecer en comunidades, en salud, como una forma de fortalecimiento de vínculos y también con buenos resultados. Y tenemos un otro en línea que no está en esta diapositiva. Después hablaré un poquito de los en línea. Tenemos también intervenciones para estudiantes de pregrado. Entonces, por ejemplo, hicimos intervenciones, por ejemplo, de terapia cognitiva basada en mindfulness para estudiantes de universidad. Hicimos intervenciones para estrés y ansiedad para los estudiantes que están preparando para ingresar en la universidad. Tenemos también programas de promoción de la salud para adultos mayores, por ejemplo, para desarrollar
fuerzas del carácter, no sé si se dice, fortalezas del carácter, no sé si se dice así en español, eh, de la psicología, basada en la psicología positiva, ¿no? Fortalezas. Lo Debe siento. ser debe ser características. Ah, ok, bueno. Fortalezas de las características de las personas Fortalezas de las mayores. características. Sí, ¿Sí? Ok. exactamente. Sí, Características. exactamente. Ahí desarrollamos un programa con resultados muy interesantes para adultos mayores. Tenemos también programas que evaluamos en ensayos clínicos aleatorizados para el trastorno de ansiedad social, que ya están publicados también. Incluso hay disponible también en español. Si les gusta, si les interesa. Trabajamos también con personas con obesidad, por ejemplo. Nuestro programa ya tenemos algunos datos publicados y estamos ahora con 2 artículos con los mejores resultados. Es un programa en grupo multidisciplinario. Esto es muy importante. En nuestro país suele pasar que muchas veces por un tema de marketing, las personas ofrecen grupos y dicen que son grupos para adelgazar y son ofrecidos por psicólogos. Mira, las evidencias son muy consistentes en decir que nosotros, los psicólogos, no adelgazamos a nadie. Nuestra intervención es sobre la relación con la comida. Delgaciar es con nutrólogos y educadores físicos, porque es sobre actividad física y lo que se come, pero la forma como uno se relaciona con la comida, esto sí, esto la terapia cognitivo-conductual puede ayudar mucho. Y por esto es un problema multidisciplinario y multicausal. Entonces, es fundamental que la intervención también sea multidisciplinaria. Incluso hicimos un ensayo clínico aleatorizado. Esto es un poco distinto porque no hablé de terapia enfocada en la compasión, por ejemplo, con resultados muy interesantes. Claro que nuestro programa de terapia cognitivo-conductual aún es superior en sus resultados comparativamente con la intervención grupal de terapia enfocada en la compasión, pero es muy interesante porque las personas que tienen más autocriticismo, no sé si se dice así en español, se benefician más de la intervención enfocada en la compasión en grupo, por ejemplo, para personas con obesidad. Aquí tenemos algunos datos para que vean. Estos son exactamente los dos estudios que estamos ahí por publicar. No están aceptados aún, así que totalmente, datos totalmente nuevísimos de nuestro programa de intervención. También hicimos una adaptación transcultural de un programa de promoción de autoestima en adolescentes, que es un programa australiano. Y trabajamos también con niños en grupos, desarrollando habilidades para la vida. Estos también son datos mucho animadores que encontramos. Por ejemplo, es un grupo, es el programa de intervención para habilidades para la vida. Es un programa de promoción de la salud que ofrecemos en escuelas. Es un programa de orientación y entrenamiento, o sea, talleres que se ofrecen en escuelas con resultados mucho animadores. Incluso también aquí tenemos los resultados de la comparación con grupo control. Muy interesantes los resultados que obtuvimos y que en la brevedad esperamos estar disponibles también en la literatura. Si les interesa conocer más, les puedo compartir lo que ya tenemos publicado. Bueno, con la pandemia
empezamos a trabajar mucho también con los grupos en línea. Y acabamos por descubrir varios puntos de adaptaciones necesarios, por ejemplo, los cuidados con la conexión. Si uno quiere hacer un grupo en línea, hay que consultar la persona, si la persona se siente a gusto para prender la cámara, porque no es posible hacer grupos en línea con la cámara apagada. Hay que tener espacio que respecte confidencialidad y sigilo, así como en las intervenciones individuales. Hay todos unos aspectos de proceso que también uno tiene que tomar en cuenta, que ahora por el tiempo no me va a ser posible compartir más sobre esto, pero tenemos también publicaciones sobre este tema. ¿Y qué programas ya tenemos publicados con datos? Por ejemplo, el Web Padres, que también tenemos publicado en inglés y en español, si les interesa, que es un programa que desarrollamos en la pandemia para fortalecimiento de vínculos entre niños y sus cuidadores y cuidadoras a partir de las tareas de la escuela. Entonces es muy diferente, es un tipo de taller muy diferente porque las tareas de la escuela muchas veces son un estresor en las familias y pueden ser utilizadas como una forma de fortalecimiento de vínculos. Entonces, el Web Parents o Web Padres tiene justamente este intuito. Además de eso, desarrollamos también intervenciones brevísimas para manejar ansiedad y estrés en la pandemia. Y a partir de estos dos programas, uno basado en terapia enfocada en la compasión y otro basado en terapia cognitivo-conductual, con resultados sorprendentes, con 2 sesiones, 3 sesiones. Claro que estábamos en el momento de la pandemia y la literatura dice que cuando, ya tenemos datos en la literatura que cuando estamos en una situación, por ejemplo, de gran estrés, las intervenciones menos frecuentes, con menos sesiones, tienen excelentes resultados. Y a partir de estas intervenciones, entonces desarrollamos un programa que se llama Pro Emociones, que es un programa de 6 sesiones en línea para manejar emociones intensas y que también tenemos ahí buenos resultados en este programa. Bueno, desafíos que tenemos. Primero, formación y desarrollo de competencias, porque típicamente no se hace mucha inversión en esto, al menos en la mayoría de los países. La segunda cosa es la difusión y el desarrollo de una mentalidad de intervenciones grupales. Muchas veces suele pasar que las personas piensan, yo tengo dinero, yo soy VIP, yo quiero tener un terapeuta solamente mío. No hay problema. Qué bueno que tú tienes los recursos para tener un terapeuta solamente para ti. Pero hay intervenciones que son más eficaces si uno ofrece la intervención en grupos. Algunos ejemplos. Desarrollo de habilidades en general son más eficaces en grupo que individual. Intervenciones para obesidad, para personas con obesidad. Intervenciones para personas con ansiedad social. Intervenciones para personas con problemas de abuso de sustancias. Son algunos ejemplos que cuando uno hace ensayos clínicos aleatorizados, en mínimo son tan eficaces cuanto intervención individual y en la mayoría de ellos son más eficaces las intervenciones grupales para estos tipos de problemas. Entonces hay que cambiar la mentalidad porque tenemos una mentalidad que lo mejor es la intervención individual y ni siempre lo mejor es la intervención individual.
Y el tercer desafío es que aún tenemos demasiados programas importados. Yo sé que la doctora Jennifer, por ejemplo, hizo toda una adaptación cultural del programa para el insomnio. Nosotros también intentamos desarrollar intervenciones o entonces adaptar intervenciones de programas que tienen evidencias para que sean culturalmente sensibles. Y esto es muy importante en intervenciones grupales. ¿Por qué? Porque el grupo por sí solamente ya es una intervención contextual. Ya es una intervención que cada contexto va a cambiar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Nuestro grupo de desarrollo de habilidades para la vida con adolescentes. Cuando lo hacemos en determinadas escuelas, es totalmente distinto de hacerlo en otras escuelas donde tenemos, por ejemplo, situaciones de vulnerabilidad social. Es completamente distinto. Hay que hacer adaptaciones y en una misma ciudad, en una misma cultura. Imagínate cuando estamos hablando de culturas distintas, países distintos, grupos étnicos distintos, y todos estos temas son muy importantes también. Son desafíos que necesitamos enderezar. Bueno, con esto les quiero solamente invitar para conocer nuestro libro que fue traducido al español y que se puede adquirir por Acadia. Y les pido disculpas que pasé unos minutos del tiempo, pero ahora estoy a la disposición para preguntas, comentarios. Muchas gracias.